Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Bendiciones. Es una bendición para mí poder compartir este mensaje como tema, la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. Gracias a Dios por permitirnos transmitir estos mensajes maravillosos. La voz del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros hablamos, pero Dios habla. El que nos hace hablar es Dios. Pero voy a hablar de la voz del Espíritu Santo, que es necesario de que hayan hombres y mujeres que oigamos la voz del Espíritu Santo. Pero cada vez que el Espíritu Santo habla con un propósito futuro que se cumple. Y es siempre sobre el asunto de la iglesia, de lo que va a hablar el Espíritu Santo. Y vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, demostrándonos y dejándonos escrito para que nosotros creamos que el Espíritu Santo habla. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Por eso el tema se llama la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe, un evangelista, se encontraba en un lugar y de repente viene Felipe y se encuentra con un ciudadano de Etiopía. Era un eunuco, ciudadano de Etiopía. Y Felipe ve que este hombre está leyendo el pasaje de Isaías 53, que habla de Cristo, del sacrificio de Cristo. Pero este hombre no entendía lo que estaba leyendo, el contenido de ese pasaje de Isaías 53. Y es por eso que el Espíritu Santo le dice: acércate y júntate a ese carro. La voz del Espíritu Santo le habló a Felipe. Felipe escuchó la voz. Pero había un propósito el por qué el Espíritu Santo le estaba hablando. Es para que Felipe le diera una formación a ese etíope eunuco, que era de la ciudadanía de Etiopía. Viene Felipe y se acerca y le empieza a explicar de quién está hablando ese pasaje de Isaías 53. Y viene Felipe y empieza a darle un discipulado a este eunuco etíope. Y lo formó porque hicieron un viaje largo. Viajaron en su carroza de caballos, en su carruaje de caballos. Y mediante el viaje Felipe lo iba discipulando. Le iba hablando de Cristo, de la salvación. Y Felipe le enseñó que tenía que bautizarse. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquilaba,
así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire qué bonito lo que sucedió ahí, bajo la guianza, bajo la voz del Espíritu Santo, que le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, con un propósito de hacer un nuevo discípulo. Para eso habla el Espíritu Santo, para edificar en el cuerpo de Cristo, para que la gente tenga salvación, se prepare, se edifique con la palabra. Felipe edificó este eunuco etíope, le dio enseñanza de la palabra, le explicó el pasaje de Isaías 53, le habló de Cristo como autor y salvador de nuestra alma. Aleluya. Había un propósito el por qué el Espíritu Santo le habló a Felipe. Seguimos estudiando este tema, la voz audible del Espíritu Santo. En el capítulo de Hechos de este mismo libro, vamos a estudiar este libro de Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10, versos 19 y 20. Vamos a ver ahora el Espíritu Santo le habla a Pedro. Le está hablando a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le habló a Pedro. El Espíritu Santo lleva a Pedro a la casa de Cornelio, donde hay un grupo de personas esperando en oír a Pedro, en escuchar a Pedro. Había un propósito el por qué el Espíritu Santo le habló a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sabe cuál era el propósito por el cual el Espíritu Santo estaba enviando a Pedro a la casa de Cornelio? Es porque ahí iba a haber salvación. Dice la Biblia que los hombres que habían ahí escuchando el mensaje cuando Pedro llegó, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y fueron salvos. Se salvó Cornelio y su casa y los que oían el discurso. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo habla con voz audible es con propósito. Es para edificar en el cuerpo de Cristo. Y Pedro relata en el capítulo 11, él relata y él dice lo que el Espíritu Santo le habló. Hechos capítulo 11, versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y estábamos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Aleluya. Había un propósito de salvación en la casa de Cornelio. Qué maravilloso es Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo habla con un propósito. Voz audible. Esto se le llama voz audible. Hechos capítulo 13, verso 2. Seguimos estudiando el tema, la voz audible del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes estaban ministrando al Señor y ayunando? Dice que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué lindo. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Es que el Espíritu Santo estaba enviando a Bernabé y a Paulo a su primer viaje misionero, a predicar el Evangelio. Aleluya. La voz del Espíritu Santo es con un propósito. Cada vez que el Espíritu Santo habla con un propósito futuro que se cumple, y es siempre sobre el asunto de la iglesia. A Bernabé y a Pablo los mandaron a hacer la obra del Evangelio, la predicación de salvación, no a contar chistes, no a hacer payasadas, sino a ganar almas para el reino de Cristo, a fundar iglesias. Alabanza a Dios, aleluya. Hay propósito por el cual se escucha la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Alabanza a Jehová. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28. La voz del Espíritu Santo es el tema. Hechos capítulo 11, verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Había un propósito por el cual el Espíritu Santo le habló a Agabo, para que le diera el mensaje a los hermanos, para que se prepararan con alimento y enviaran alimento a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual los hermanos, al escuchar el mensaje que el Espíritu Santo le dio a Agabo, enviaron alimento. Por mano de Bernabé y de Saulo. Seguimos estudiando la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 21, verso 11.
Hechos capítulo 21, verso 11. La voz del Espíritu Santo es el tema. Quien viéndonos a vernos, quien viniendo, dice, a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Agabo estaba dando una profecía porque escuchó la voz del Espíritu Santo, una profecía para Pablo, que lo iban a golpear, que lo iban a arrastrar en Jerusalén. Y sucedió, la profecía se cumplió. Era para que Pablo estuviera advertido de lo que le iba a pasar. Y Pablo no se detuvo, Pablo se fue. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Cada vez que el Espíritu Santo habla, habla con un propósito futuro que se cumple y es siempre sobre el asunto de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra en Corintios. Vamos a ver Corintios. En Corintios capítulo 14, versículo 4. Dice que la profecía es para la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, el profetizar bajo la voz del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia. Es con un propósito para que la iglesia de Cristo tenga crecimiento espiritual, numérico. Así que no se deje engañar. Hemos visto este tema. La voz del Espíritu Santo es con un propósito. Tiene un propósito el oír la voz del Espíritu Santo. Cada vez que el Espíritu Santo habla, habla con un propósito futuro que se cumple y es siempre sobre el asunto de la iglesia. Escuche esto. Para mí es una bendición el poder recibir este mensaje y poder enseñarlo. Para mí es una bendición tener una experiencia de voz audible y poder compartir con base bíblica de que el Espíritu Santo habla, que no es mudo, que no es sordo, que no es nervioso. Él es real. Si usted es real, si usted se siente que está vivo, si usted se toca, el Espíritu Santo es más real que usted porque Él lo creó a usted. El Espíritu Santo es Dios. Él tiene ojos, tiene boca, tiene oído, tiene nariz, tiene corazón, tiene alma, tiene mano, tiene pie. Es una persona. Es la tercera persona divina de Dios. El Padre manifestado. Aleluya. Dios está manifestado. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. La voz audible del Espíritu Santo en estos tiempos. Cada vez que el Espíritu Santo habla, habla para edificar la iglesia. El Espíritu Santo no habla para hacer payasadas, ni tonterías. Habla con un propósito. Y hemos podido ver a través de la luz del Espíritu Santo en la palabra. ¿Por qué habla? ¿Por qué le habló a Felipe? ¿Por qué le habló a Pedro? ¿Por qué le habló
Agabo. Aleluya. Dios te guarde y Dios te bendiga y añada mucha bendición con este mensaje. La voz del Espíritu Santo. Amén y amén.